Bienvenidos a este nuevo episodio de Emprende a Otro Nivel. Hoy tenemos una excelente invitada que viene desde esos lugares tan paradisíacos donde el agua es fundamental, donde las personas se conectan con el agua. Y creo que Erika de la O es esta persona que nos enseña por qué aprender a nadar, por qué conectarse con el agua, por qué verla como un estilo de vida. Es importante tanto para nosotros como dueños de empresa, para emprendedores, como también para nuestros hijos, para toda nuestra familia. ¿Cómo estás, Erika? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme, Lautaro. No, muchas gracias a ti porque sabemos que estás full literalmente día con día trabajando con todas estas familias que quieren empezar a aprender, ¿no? A aprender a nadar, a conectarse con el agua. Y eres una gran instructora que tiene mucha historia detrás. No has empezado directamente con el agua, sino que te has movido por diferentes caminos y has encontrado en este mundo de la enseñanza sobre las habilidades acuáticas algo que te gusta y que te apasiona. Quiero que nos cuentes un poco sobre eso, sobre ese pasaje de la Erika, tal vez en otros mundos, a esta Erika ahora instructora. Claro que sí. Bueno, fíjate, yo estoy en Florida, ¿no? Donde dicen que las vacaciones nunca se terminan, muy cerca de la playa. Hace muchísimo calor, entonces por eso amo estar en el agua y no en el auto, ¿no? Manejando de aquí para allá. ¿Y cómo empezó mi journey aquí en el agua? Mis papás siempre quisieron que nosotros nadáramos, como que era algo súper importante. Así como dicen que quieren que aprendas a manejar un auto, tienes que aprender a nadar. Entonces, desde muy pequeñitos nos metieron a la piscina a nadar, pero a Erika le encantaba andar en el chapoteadero. ¿Saben cuál es el chapoteadero? La piscina más chiquita, ¿no? Donde puedes pisar, donde juegas con tus patitos y todo. Entonces yo era feliz ahí, era como que, ay, de aquí no me saquen. Pero mis tres hermanos mayores que yo, ya estaban nadando en la piscina más grande y entonces dijeron, bueno, es hora. Me sacaron de la piscina chiquita, yo me hice mi berrinche, lloré, aplasté, hice, ya saben, ¿no? La niñita clásica de 3 años que no, yo no quiero, hagan lo que quieran, pero yo no me meto a la grande. Y entonces así pasó el tiempo, hasta que un día, supuestamente mi hermana la mayor dice que yo de curiosa quería ver a los hermanos mayores cómo nadaban y me caí a la piscina. Yo digo, y estoy segurísima, que el profesor me aventó a la piscina y me dijo, ahí vas a la piscina y yo me estaba ahogando. Y entonces el profesor se tuvo que aventar con todo y ropa para salvarme. Wow. Yo dije, no, Totalmente dispareja la historia. no, Empieza sí, fuera sí, del agua, literal. sí, 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 Una sí. niña de tierra. Una niña de tierra, completamente. Y entonces, como me aventó, me rescató y todo, me dijeron, tienes que aprender. No sabes cómo le vas a hacer, pero de ahora en adelante no te vas a ir al chapoteadero, vas a estar en la piscina grande. Me tocó ahogar a muchas personas, ya sabes que vas empujando, me tocó agarrarme del carril para que no me dejaran, fue un recorrido bastante pesado, yo creo que como unos 6 meses, 8 meses, en los que lloré, pataleé y todo, hasta que ya me familiaricé con la piscina grande y todo, y entonces me encantó. De ahí empezó mi recorrido. A los 8 años me meten a nado sincronizado, que es baile artístico en el agua, y yo fascinada, me encantaba, yo decía, no, qué padre, me voy a volver una súper profesional, voy a llegar a las Olimpiadas, ya mi mente ya estaba en un camino muy enfocado al baile acuático. Pero mi hermana ya no quería ir, y entonces pues o sea, lo que quieren los mayores, también los chiquitos les toca, ¿no? En esa época pues, era como muy así, entonces me sacan de la natación. Y para mí fue muy, muy triste porque la verdad es que yo sí, sí quería. Desde ahí creo que empieza mi frustración en no acabar las cosas. Chequen esto, ok. Me metí a un lado, fui también porrista de fútbol americano, fui gimnasta, nadé, baile regional, o sea, me metí en muchas cosas porque la niña mayor quería y entonces la niña menor también y asistía. Y entonces cuando ya me encantaba, la niña mayor ya no quería ir y entonces sacaban a la chiquita. Entonces yo hoy me doy cuenta de esas personas que hacían muchas cosas, toda mi vida hice muchas cosas, pero nunca concluía porque venía ya con ese gap, ¿no? Sí, esa pérdida de algún momento, y entonces lo fui replicando. Y hasta que de pronto, bueno, yo siempre nadé, seguí nadando porque me encantaba, soy como muy deportista, también la bicicleta, incluso cuando estaba embarazada me fascinaba porque yo nadaba y todo, mis hijos se desarrollaron muy bien porque estando embarazado y nadando,
es muy buen deporte, no solo para ti como salud, sino también para el bebé. Entonces, pues muy padre. Cuando mi hijo mayor nació, bueno, yo le empecé a enseñar a nadar, pero una cosa muy diferente es saber nadar y otra cosa muy diferente es enseñar a las personas a que aprendan a nadar. Ok. Entonces, pues ahogué al niño, no me salió y Repetiste la entonces historia. sí, y entonces le contraté una profesora privada porque a donde yo iba a nadar había una profesora privada de natación. Y entonces, en Colorado, yo vivía en Colorado, en Denver, Colorado. Y entonces ya le empezó a enseñar a nadar, más o menos yo vi, desde muy chiquita he sido muy observadora, yo aprendo por la vista, más que me enseñen o que ir a un lugar, aprendo por la vista y luego lo hago y entonces lo replico. Y entonces yo veía cómo le enseñaba y todo, era un poco caro y entonces solo pagué un poquito, pero le enseñó lo básico y después yo empecé a seguirle enseñando, enseñando. Cuando nació mi segundo hijo, bueno, pues yo ya le enseñé a mi segundo hijo y entonces súper Ok. padre, fue mi recorrido, súper bien. Luego, en el 2013, eh, yo ya vivía aquí en la Florida y me atropellaron en la bicicleta. Uh, Sí, clásico, porque yo hacía bicicleta en Colorado, pero en Colorado como que hay rutas de bicicleta y todo muy padre, pero aquí claro. en la Florida es un desastre tremendo y entonces me atropellan y me toca rehabilitarme pues en la piscina. Estando yo en la piscina rehabilitándome y todo, una persona mayor me dice, oye, qué hermoso, nada, eres instructora de natación. Y digo, no. Dice, oye, ¿y por qué no te vuelves instructora de natación? Estás aquí en la Florida y la verdad es que necesitan muchísimas profesores de instructores de natación porque hay muchos ahogamientos, desafortunadamente, Wow. y sí se necesita como por seguridad para los niños. Y dije, pues, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo le hago? ¿No? Y me empezó a dar como que las indicaciones, te tienes que certificar, tienes que buscar esto, que tu CPR y todas estas cosas que tienes que saber. Y entonces me metí al internet, todo el rollo, y busqué y encontré información. Y cuando algo te gusta, empiezas a empaparte de información. ¿Qué tan importante es que si realmente te gusta, te empiezas a empapar de información? Pero para esto, yo no tenía trabajo, porque fue mi accidente. Yo me moví de Colorado a la Florida y yo tenía trabajo a remoto de Colorado acá, pero al año, después de la pandemia fue diferente, ¿eh? Pero en mi época, trabajar a distancia era un churro, o sea, era bien difícil. Entonces, por un año trabajé a distancia y al siguiente año me dijeron, oye, ¿sabes qué, Erika? Que la verdad vamos a prescindir de tus servicios porque ya encontramos a alguien local y entonces ya no te necesitamos. Claro. Entonces me quedé 2 meses sin trabajo. Yo digo que, o sea, imagínate, accidentada, sin trabajo, con miles de deudas y todo el rollo y cosas que cubrir. Y dije, bueno, pues entonces vamos a ver lo de la piscina. Y entonces después de 5 meses más o menos, ya empecé a enseñar. Yo vivo en Coral Springs, a 1 hora de distancia de Miami. No me llevaba, no, de la escuela donde me metí, que es una escuela que está en California, que está a nivel nacional, no me mandaban clientes cerca de donde yo estaba. Me dijeron, pues los únicos clientes que tenemos están hasta Miami. Wow. Y dije, bueno, entonces sí que 2 meses, todos los días me iba hasta Miami, tenía 3 clientes allá, me iba desde las 8 de la mañana, regresaba a las 7 de la noche y realmente en esos 2 o 3 meses que estuve, más o menos, todo el dinero que gané fue prácticamente nada. O sea, era para pagar todo, ¿no? El gasto que la gasolina, que el carro, que la comida, que etcétera. Pero fue de mucho aprendizaje para mí. Entonces fue como que una inversión para yo aprender porque obviamente al yo no saber, aunque yo ya tengo un degree, tengo en Early Childhood Education, que es educación infantil, tengo una carrera en eso, entonces sí sé más o menos, tengo algo de pedagogía y lo aplicaba, pero en el camino fui aprendiendo, ¿no? Muchas Claro. técnicas y demás. Y esa fue mi escuela prácticamente, ¿no? Esos 3 meses. Y después dije, wow, esto está padrísimo. Yo trabajaba para una escuela. Después trabajé para otra escuela y luego para otra escuela. Y luego dije, oye, yo puedo hacer esto sola. Ok. Y Y entonces así, pues sí. hagamos un parate ahí porque quiero que cuentes eso, que cuentes un poco la mentalidad que te llevó a que esto, que empezó siendo un poco un hobby, se vuelva un negocio formal y qué cosas de este negocio crees que pueden ser aplicables para otros tantos negocios, ¿no? Que vos decís, hay algunas cositas de este negocio que yo siento que lo pueden aplicar, ¿no? Contanos. Sí, claro, sí, claro. Fíjate que qué tan interesante es un hobby, o sea, era un deporte, algo que yo hacía, que nunca pensé que iba a ser
el generador de mis ingresos y cómo una necesidad siempre te abre la mente, siempre. En la necesidad se abre la mente. Por eso dicen por ahí que las personas que menos recursos tienen, tienen mucho más creatividad que las que más recursos tienen, porque se te abre la mente en la necesidad. Cuando a mí me ven y alguien más vio tu talento, porque muchas veces nosotros no sabemos los talentos que tenemos, sino que alguien más lo descubre y tú lo escuchas, porque me pudo haber dicho y yo decía, ay, sí, gracias, ¿no? Esta señora ni sabe ni me conoce. Es escuchar y decir, bueno, primero ponerte a pensar, esto es algo que siempre me gustó. Oye, qué padre, qué bonito poder hacerlo. Y cuando a mí me enseñaron, yo también poder hacerlo. Wow, vamos a intentarlo, vamos a probarlo. A lo mejor no era para mí, pero en el Claro, camino me di cuenta que sí era para mí y que era buena para lo que hacía, porque eso es súper importante, que lo que estés haciendo te guste, que no solo te enfoques en, oh, es para pagar todo lo que necesito pagar. No, es que realmente me siento satisfecho o satisfecha con lo que estoy haciendo. claro. Entonces, cuando las escuelas, yo sé que las escuelas con las que yo trabajé son a nivel nacional, entonces ellos contratan muchos instructores en cada estado Ok. para poder cubrir las áreas que ellos localmente no podrían. Y los clientes siempre pedían que yo fuera su instructora. O sea, cuando ya me conocieron, cuando ya sabían que trabajaba, ellos solicitaban en las escuelas que yo fuera la instructora. Ok, Ahí fue cuando me di cuenta, o sea, si yo soy buena y la escuela no siempre me tenía a mí porque no siempre yo estaba disponible. claro. Y una clienta me dijo, oye, Erika, quiero que tú seas para mis siguientes hijos y todo, quiero que tú seas la profesora de mis hijos. Por ahí empezó también. O sea, ni siquiera yo lo planeé. O sea, pero eso como que me abrió la mente y dije, o sea, pero yo, tú y yo, solas, sin la escuela, Claro, sí. Sí, porque si yo le pido a la escuela me va a mandar al instructor que esté disponible y no siempre tú estarás disponible. Y yo quiero que tú seas la instructora de mis hijos. ok, Ah, ok. Y entonces me puse a averiguar cómo hago un negocio, qué es lo que tengo que hacer. ok. Y sí, claro, y ahí empecé a buscar páginas web de las escuelas, qué era lo que tenían, qué era lo que ofrecían, más o menos los precios que tenían, qué es lo que yo necesitaba. Y bueno, toda empresa tiene ciertos lineamientos. En el caso de la natación, tú necesitas estar certificado por cuestión de seguridad. Entonces era Claro, tener los certificados correspondientes. Necesitas estar asegurado porque tienes que cubrir cualquier impercance que haya. Entonces, esos lineamientos es tan importante saber qué es lo que yo necesito. No es aventarte como el borras. Ay, bueno, ya tengo claro, clientes, ya lo voy a hacer como caiga, porque te puedes meter en complicaciones. Entonces, hacer las cosas lo más correcto posible, sabiendo los lineamientos que necesita el tipo de emprendimiento que quieres realizar. Entonces, eso fue lo primero que averigüé. Después, pues tuve mi primer cliente y dije, ay, qué buena onda. Y luego ese cliente me refirió a otro cliente. Y luego ese cliente ok. me refirió a otro cliente, porque no hay mejor de word of mouth referencia que el word of Claro, mouth, o sea, cuando te refieren de persona a persona o de boca a boca, como le llaman. O sea, yo exactamente. puedo tener muchísima publicidad en las redes sociales, pero si nadie me conoce, no va a pasar nada. Y puedo tener un montón de publicidad y pagar publicidad en las redes sociales, pero si mi trabajo no es bueno, eso no importa, porque déjenme decirte que mis redes sociales en la natación están vacías, porque no tengo Claro, tiempo. Tengo tanto trabajo que no tengo tiempo para cubrirlo. Pero para claro, llegar a ese punto tuvieron que pasar años, no fue tan rápido, así de fácil, ¿cierto? Entonces, cuando yo empecé a ver eso, antes se utilizaban mucho los business cards, sacar mis business cards. claro, Luego también otra estrategia era poner el anuncio en mi auto. Los metales, ¿cómo se llama? El imán que pones en el auto con tu información y entonces te empiezan a llamar y va a haber mucha gente que tú le das explicación, te tardas media hora con ellos y no te contrata, ¿sí? claro, O hay otras personas que dicen, pero ¿dónde están las referencias? A ver, hoy en día, por ejemplo, yo tengo un problema importante que dicen, oye, ¿dónde están tus reviews? No, claro, tu pues review. ¿Dónde no dejaron las tengo. cinco No, estrellas y sí, demás?
Claro, ¿dónde están tus 5 estrellas? No, o sea, no tengo, porque realmente no las tengo, Claro, pero mi trabajo habla por mí. claro. Entonces, hoy en día también es súper importante que en qué nos enfocamos. Si yo me voy a estar enfocando en tener reviews y todo, me voy a estar desenfocando de los En clientes que atender, ya, claro. de en atender a mis clientes. Entonces, ¿cuál es tu prioridad? Si obviamente no tienes conocidos, todavía no tienes clientes, bueno, pues entonces sí hay que estar moviéndote de alguna manera, porque yo veo que hay muchísimas redes sociales de natación, que las he visto, y tienen un montón de información, tienen ok, ojalá que les vaya bien en su negocio, porque no es solo Claro. alimentar las redes sociales, es alimentar a tus clientes. Es todo un balance, ¿no? Un balance al Sí. final de en dónde enfocamos nuestro tiempo. Y justamente quería hablarte de eso porque otro de los mitos que hay a la hora de emprender, que seguramente te ha pasado, es que todos suponen de que uno tiene que crecer, ¿no? Crecer y crecer con más clientes, armar una academia completa. Y algo que me mencionabas tras de escena, me decías, Lautaro, yo estoy muy bien así. Siento que estoy dando lo más que puedo. Tuve una reflexión hace un tiempo y me di cuenta que esto es donde puedo dar el máximo. Contanos un poco sobre eso también para quitar presiones a las personas que van a entrar al mundo del emprendimiento. Em, las redes sociales, nuestras familias, la sociedad, nos está bombardeando muchísimo que entre más grande sea, más dinero voy a tener. Pero que nunca se te olvide que, como los niños, cuando los niños están chiquitos y son problemáticos, siempre hay un adulto que te dice, espérate, ahorita los problemas son chiquitos, cuando estén más grandes van a ser más grandes. Así es lo mismo con una empresa. Cuando tú eres una empresa pequeñita, los problemas son más pequeños. Cuando eres una empresa más grande, los problemas son más grandes. Yo ya tuve una empresa donde tuve empleados, donde tuve muchísimas cosas. Y liderar gente no es fácil, porque las personas con sus problemas personales que tienen fallan, como tú en algún momento fallaste. Y entonces cuando ellos fallan, te frustras. Y entonces como empleador frustrado, no vas a ser feliz. Y podrás tener un Lamborghini y una mansión, pero no vas a ser feliz. Y entonces, ¿qué quieres? ¿Ser feliz o tener dinero? Creo que eso es lo más importante. ¿Qué quieres? Yo, con lo que yo gano, vivo bien, estoy tranquila, estoy en paz. Eso es lo que yo quiero. Claro, Yo podría tener empleados, sí. Yo podría, sí, pero lo hablábamos también en tras bambalinas, como le dicen. Para que yo tenga los resultados que yo quiero, necesito capacitar yo a mis empleados. claro, Y, y yo hoy en día no tengo tiempo para eso. No quiero tener que, a lo mejor sí me lo dedico si lo tengo, pero no claro. quiero dedicar ese tiempo a eso, porque yo trabajo muchísimo en verano, por ejemplo, de marzo a septiembre trabajo muchísimo. Entonces yo quiero que los meses que no trabajo tanto, dedicármelos a mí. Todo lo que no me dediqué en los años anteriores de mi vida, ahora sí, quiero dedicármelos a mí. Y teniendo empleados y creciendo, no lo voy a poder hacer. Eso es súper importante. Muchas personas ahorita a lo mejor tienen la oportunidad de, ok, quiero tener empleados, puedo crecer mi negocio. Si tú tienes la mente sana, tu corazón sano, tu cuerpo sano, estás bien. Pero si estás mal de la cabeza, si estás mal del corazón y si estás mal del cuerpo y mal de todo, no te lo recomiendo porque te vas a poner peor. Claro, no estamos diciendo que vos estés necesitado, simplemente que has decidido por voluntad decir, bueno, este es un negocio, me he creado mi negocio, me he creado mi propia libertad y haciendo como siempre dicen, ¿no? Haciendo algo que a uno le gusta, no trabaja ni un día, ¿no? El mejor trabajo es aquel que uno hace lo que le gusta porque son vacaciones eternas. Así es. Y qué bueno es eso. Me gustaría que nos cuentes algún caso, algún cliente que hayas tenido, que hayas visto una transformación en ese cliente respecto a lo que aprendía técnicamente, pero también respecto bueno, a cómo se ha conectado con el agua como medio digamos, de aprendizaje. Tengo muchísimos casos, pero algo que a mí me encanta, me fascina, es cuando los padres llevan a sus niños a aprender clases de natación, sobre todo las mamás.
y ellas no saben nadar y le tienen pánico al agua. Tengo un caso muy reciente donde yo le enseñé a nadar a sus tres pequeños y ella un día los estaba viendo y yo le veía su gozo de que sus niños estaban nadando, porque al principio lloraban y al principio tenían miedo. Y entonces yo la vi y le dije, ¿y por qué no aprendes tú? Dice, pues porque me da miedo. Le digo, pero lo puedes perder el miedo. ¿Pero cómo? Pues conmigo. Claro. Pero ¿estás segura que voy a poder hacerlo? Le digo, claro. Pero así como preguntó como 3 veces, ¿no? ¿Estás segura? Sí, inténtalo. Date la oportunidad. Mira, vamos a tener 2 clases. Si después de 2 clases tú decides que no, está bien, pero anímate, anímate, porque no solo vas a ver a tus hijos divertirse, tú también te vas a divertir porque tú también te lo mereces. Y no solo eso, sino que van a poder convivir más en familia, juntos. Y entonces llegó su primera clase, aprendió muchísimo y quiso la segunda clase y dijo, no, listo. Todos los alumnos, usualmente, la gran mayoría, como a la sexta o séptima clase, les empiezan a entrar una ansiedad y un pánico, no sé por qué. No sé hasta ahorita por qué. Y entonces ya no, como que ya lo que aprendieron se les borró en un día. Y Wow, entonces hay que volver a retomar. Sí, es increíble. No sé por qué pasa, pero sucede. Y interesante. entonces le dije, no te desanimes. Pasa, es normal. Nosotros como adultos ya tenemos muchísimos vicios. Si a tus niños se les pudo quitar eso, a ti también, pero Claro. necesitas confiar, porque si no confías, no vamos a poder movernos. Y entonces ese día estuvo fatal. A la siguiente clase le dije, ok, bueno, pues ahora vamos a vencer ese miedo y vamos a enfrentarlo. No te has metido, o sea, no quisiste entrar a lo hondo, hoy vamos a empezar en lo hondo. Wow, Sí, porque mi abuela me enseñó a enfrentar mis miedos. Y así como mi abuela me enseñó a mí a enfrentar mis miedos, yo hoy hago lo mismo contigo. Y entonces quedó fascinada, logró cantidad de cosas, terminó su curso de 10 clases y quedó feliz. claro, Ese tipo de experiencias no las cambio por nada, porque algo que para mí es súper importante es que no dependan de mí, que al final de cuentas se vayan y digan, gracias, Erika, hiciste lo que tú quisiste hacer con nosotros y nosotros ahora dependemos de nosotros. claro. Entonces eso es algo que me encanta. Qué lindo, y es una experiencia que puede contar a sus amigas y así seguramente se llene la agenda también de muchas otras personas que están buscando lo mismo, esas mismas experiencias. Así es. Hablando de experiencias, me gustaría que me cuente cuáles son los objetivos que tenés para los próximos 3 a 5 años vista, ¿no? Que plantees en tu negocio, en tu vida. Sí, fíjate que algo que también he visto esa necesidad, hay muchísimas personas que están buscando encontrarse a sí mismas. Y entonces buscan de todas las herramientas posibles para encontrarse. Bueno, el agua es un lugar muy importante para encontrarte. Muy, muy importante. En el agua tú aprendes no solo a respirar, sino a tener calma. La gente es muy impaciente. En el agua tú aprendes a ser paciente. Y esa paciencia la vas a aplicar en todas las áreas de tu vida. Si eres una persona impaciente y todo, ¿qué es lo que estoy planeando? Si eres una persona impaciente y todo, el agua es. Entonces ahí yo quiero empezar a trabajar ya con grupos, pero con adultos, para que hagamos estos como retiros de 2 días, por ejemplo, donde van a aprender a estabilizar y equilibrar su vida a través del agua. Porque es tan importante, tan importante. Si tú aprendes a guardar la calma en el agua, no te vas a ahogar con un vaso. Totalmente. Eso es algo que quiero hacer. Y obviamente eso va a incluir tanto mujeres como hombres, como jóvenes, niños, no sé cómo vaya a ser, pero es algo que tengo ese proyecto. Yo trabajo de 1 a 1, clases privadas, súper bien. No quiero crecer como negocio para tener empleados y todo, pero tal vez, fíjate, con esto que estoy proyectando sí necesite ayuda. No lo sé, es algo que tal vez sí lo necesite y seguramente lo voy a hacer.
pero no lo puedo decidir ahorita porque en este momento como Claro. estoy bien, pero en esa proyección sí lo he contemplado. Ujú. ¿Qué tan importante es eso, no? Dar este tipo de cursos que le van a ayudar a toda la familia, a Sí. toda la familia, y sobre todo para la salud mental que tanto necesitamos. Sí, hoy estamos en una época literalmente infoxicados, en donde celular uno tiene en la mano y hay muy pocos que te resisten el agua como te lo deberían resistir, entonces es una muy buena experiencia para conectarse en familia, para vencer los miedos, para aprender la importancia de la respiración. Realmente el agua es uno de los elementos que nos da la tierra, ¿no? La madre tierra, y hay que aprovecharlos. Qué bueno que poder contar con una emprendedora como tú, que estás en este mundo. Y bueno, seguramente así el negocio lo empieza a necesitar, como fue esa abuelita que te dijo, Erika, eres muy buena haciendo esto, ¿por qué no? Probablemente el mismo negocio te diga, hey, ahora necesitamos más apoyo, ¿no? Tenemos que seguir creciendo esta visión y me encanta ese objetivo y ese plan. Erika, un último consejo que le quieras dar a alguna persona que quiera empezar a emprender, que tal vez tenga miedos, así como tú tuviste miedo al agua, miedos a emprender, ¿no? ¿Qué consejo le darías? Em, ok, si tienes miedo a emprender, yo te invito a que hagas voluntariado. El voluntariado te abre muchísimas puertas y te abre una visión muy importante. Yo fui voluntaria para muchas cosas y aprendí mucho y eso me ayudó a eliminar mis miedos. Obviamente tú no sabes cómo hacerle, no tienes idea, te da miedo fracasar, te da miedo regarla, ¿no? Como dirían en México, te da miedo la crítica, que falles, que algo falte, que todo salga mal o incluso también miedo al éxito. Em, pero si tú haces voluntariado y te gusta algo, te quieres dedicar a algo, no sé, a hacer frutas, a hacer cosas de barro, a pintar, a A ser bailar, profesora de a ser natación profesora de particular. natación, lo que tú quieras, ve a un lugar donde puedas ofrecer tus servicios gratis, gratuitos, así, de voluntariado. Tú eres un voluntario, voluntaria de eso, y empiezas ahí a perder el miedo. Te vas a fijar qué hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen, para qué lo hacen. Así no vas a invertir dinero, lo que vas a invertir es tu tiempo, pero también vas a obtener mucho aprendizaje y eso es lo más valioso. Entonces, ahí tú te vas a dar cuenta, ¿esto es para mí o no es para mí? Si quiero hacerlo o no quiero hacerlo. Entonces, el voluntariado creo que es un muy buen consejo en lo que tú quieras emprender em, para que tengas una visión mucho más amplia de Me gusta. realmente. Ujú. Me gusta mucho, creo que es un muy buen consejo de tal vez cuántas empresas no quisieran tener personas dispuestas a que puedan aprender y si es algo que te gusta y encima después te dan una oportunidad de trabajar dentro, asociarte, lo que sea, qué mejor, ¿no? Aprovecharla. Seguramente en algún momento tengamos los voluntariados de Erika de la O también disponibles para las personas que están en Miami ahí, esos jóvenes que están Claro, tratando de emprender claro. también. Y creo que va a ser un gran éxito. Erika, en serio, muchísimas gracias. Hoy hemos aprendido muchísimo, hemos aprendido sobre la importancia que tiene el agua en nuestras vidas, la importancia que tiene la capacidad de transformarse también, ¿no? No quedarse con lo que uno tiene, como esos miedos que uno al principio lo veía como algo crítico, empiezan a marcarte para bien también a futuro, y cómo uno empieza a conectar los cabos, ¿no? Eso de lo que era la enseñanza, más lo que era el deporte, puede convertirse en un negocio basado en la necesidad de otros. Me quedo con esta última frase que te ha dicho esta mujer de, Erika, tenés estabilidad. Hay muchas personas en nuestra vida que nos están diciendo, vos puedes hacer esto. Escúchenlas, escuchen a ese mercado, a esa persona que te dicen, este es algo que te sale muy bien, hazlo. Entonces, me Así encantó, en es. serio. Muchísimas gracias, Erika. ¿Dónde podemos seguirte? ¿Cuáles son tus redes sociales para conocerte más? Sí, claro que sí. Nada más, soy Erika de la O, Erika con C. Y así estoy en todas mis redes sociales. Soy Erika de la O, Instagram, TikTok, YouTube, etcétera, etcétera. Vamos a seguirla, vamos a aprender de ella. Y bueno, para todos los que nos estuvieron viendo, esto fue un nuevo episodio de Emprende a Otro Nivel con Erika de la O, nuestra profesora particular que está en South Florida. Síganla, aprendan de ella y bueno, conéctense con el agua que tanto nos provee. Chau, chau, hasta luego, Chao, saludos, bye, bye, gracias. Chao, bye, bye. bye, chau, chau.